Hola, ¿qué tal? Muy buenas tardes a todos. Yo soy Jaime Aritio, soy gerente comercial de Renta 4 Perú y subgerente de negocio para Latinoamérica de Renta 4 Banco. Estamos muy contentos esta tarde de estar en un webinar más donde vamos a estar presentando la actualización de nuestras estrategias globales para clientes con objetivos patrimoniales de generación de rentas, de crecimiento balanceado o de crecimiento patrimonial, ¿de acuerdo? Muy brevemente sobre este tipo de estrategias, pues bueno, son estrategias que nosotros le damos un enfoque global, un enfoque diversificado, principalmente a través de fondos mutuos, a través de ETFs, también puede ser a través de acciones, de bonos, una inversión directa, alguna parte del portafolio de una forma puntual a petición de algún cliente. Pero bueno, sobre todo son estrategias que nosotros recomendamos a nuestros clientes de asesoramiento, del servicio de asesoramiento o también a clientes administrados, ¿no? A clientes que Renta 4 administra su patrimonio. Bueno, vamos a estar hablando hoy de varios temas, ¿no? Vamos a estar hablando de por qué invertir hoy como prólogo, ¿no? Es más importante que invertir hace 10 años, ¿no? Vamos a pasar a desarrollar muy brevemente la filosofía de gestión del equipo de Renta 4 Perú. Vamos a estar presentando conceptos como puedan ser la arquitectura abierta, conceptos como puedan ser el slow finance y yo creo que sobre todo y más interesante todavía conceptos como la estrategia core satellite, ¿no? Al final un poco cómo hacemos la composición, ese esqueleto, esa estructura de las carteras que recomendamos a nuestros clientes, ¿no? Por supuesto, todo esto en un contexto de, pues bueno, explicar qué es lo que está pasando en los mercados, ¿no? Ya sea por tipo de activo, qué está pasando en los mercados de acciones, qué está pasando en los mercados de deuda, mercados de commodities, los hemos visto también movidos últimamente con una subida importante del precio del barril de petróleo. Y luego, por último, pues vamos a cerrar pues, presentando nuestra propuesta de valor por objetivo patrimonial, ¿de acuerdo? Vamos a describir brevemente que existen tres tipos de objetivos patrimoniales que ya hemos mencionado, que serían rentas, balanceado y crecimiento, ¿de acuerdo? Y pues cada objetivo patrimonial del cliente va a encajar con su perfil de riesgo, pudiendo ser conservador, pudiendo ser moderado, pudiendo ser tolerante. Vamos a desglosar brevemente en qué consisten estos conceptos y vamos a pasar a desarrollar un poco cuáles serían las carteras para cada uno de estos casos. Para un caso de una persona que lo que busque es rentas, para personas que lo que busquen es una inversión balanceada o de otro lado para personas que lo que busquen es crecimiento patrimonial, ¿de acuerdo? Eh, bueno, sobre Renta 4 Banco en España y sobre Renta 4 SAP en Perú. Renta 4 Banco es el primer banco español especializado en inversión, ¿de acuerdo? Nosotros tenemos tres líneas de negocios, ¿no? Que serían la banca privada y el asesoramiento financiero, ¿no? Gestión patrimonial. De otro lado sería el trading y de otro lado serían las finanzas corporativas, ¿no? Para explicarlo con un poquito más de contexto, pues bueno, nosotros atendemos tres tipos de clientes, ¿de acuerdo? El primero serían clientes institucionales, como puedan ser las AFPs, las aseguradoras o los fondos mutuos aquí en el Perú. ¿De acuerdo? Ellos principalmente lo que van a demandar es el trading, ¿no? La compraventa por nuestro lado de sobre todo bonos internacionales. ¿De acuerdo? Luego, de otro lado, pues tenemos clientes corporativos, empresas, ¿de acuerdo? En este caso ya no van a demandar tanto servicios de inversión, servicios de trading, como hemos comentado, sino que lo que pues acuden a nosotros a buscar es un servicio de gestión de tesorería, ¿de acuerdo? Es decir, productos como el cambio de moneda, como coberturas ante movimientos del tipo de cambio o también la rentabilización de excedentes de tesorería a través de productos de ahorro e inversión conservadores, ¿no? Como pueda ser, pues no sé, el overnight, como pueda ser depósitos a plazo fijo de corta duración de hasta 90 días o a través de fondos mutuos money market, ¿de acuerdo? Bueno, yo creo que es importante mencionar que, bueno, el Renta 4 Banco tiene casi 40 años de trayectoria. En este tiempo tenemos cerca de 35.000 millones de dólares administrados de clientes del grupo entero, ¿no? Que, bueno, serían clientes que ya ascienden casi a 130.000 clientes, tanto en España como en Latinoamérica, ¿no? A través, pues, bueno, que vienen siendo atendidos a través de una red de 63 oficinas comerciales que brevemente vamos a pasar a detallar, ¿no?
Como decíamos, pues aquí en el Perú se nos conoce bastante, ¿no? Por nuestra plataforma de inversiones online, ¿no? Que bueno, lo que permite es que una persona se autogestione y acceda en tiempo real y con un acceso 100% directo, pues bueno, a distintos mercados financieros, ¿no? Que podría ser la Bolsa de Valores de Lima, las distintas bolsas de Estados Unidos y sobre todo también las principales bolsas europeas, ¿de acuerdo? Inversiones en soles, en dólares, en euros, en libras, en coronas suecas, etcétera, etcétera, ¿de acuerdo? A través de este aplicativo, nuestros clientes, pues además de hacer cualquier tipo de consulta sobre las operaciones y tal, también pueden realizar operaciones de cambio de moneda, ¿vale? Pero bueno, Renta 4 no solamente es un banco de inversión especializado, digamos, con un pilar de tecnología muy importante, ¿no? Sino que además tenemos un modelo de negocio algo diferencial, ¿no? Con el que ya llevamos más de 20 años, ¿de acuerdo? Es decir, nosotros damos un servicio de banca de segundo piso, pero a través de agencias, ¿de acuerdo? Esto un poco lo que busca es suplir, ¿no? Las agencias de los bancos tradicionales, de los bancos comerciales, que normalmente pues colocan productos de ahorro, no colocan mucho producto de inversión, ¿no? Y aquí lo que buscamos es acercarle el mercado de capitales a las personas que efectivamente hayan empezado a dar su transición de ahorrista a inversionista, ¿de acuerdo? Y bueno, pues a través de estas 63 oficinas comerciales lo que vamos a encontrar, pues bueno, son asesores de inversión, banqueros privados que nos van a orientar sobre, pues bueno, la construcción, mantenimiento y realización de operaciones de inversión de nuestro patrimonio, etcétera. Y luego, por último, que es un tema que vamos a desarrollar más adelante, es la arquitectura abierta. Es decir, nosotros contamos con un equipo de más de 30 analistas, de lo que tenemos en España y Latinoamérica, ¿no? Que lo que van a desarrollar son estrategias de inversión, ¿no? Con productos tanto de gestión activa o pasiva, es decir, fondos mutuos o ETFs, que se adecúen al perfil de riesgo del cliente, a sus objetivos patrimoniales y a sus preferencias personales. ¿De acuerdo? Eso es un poco lo que vamos a ir desarrollando en el día de hoy. Pero bueno, brevemente, y antes de empezar a hablar ya de lleno sobre por qué es importante invertir, ¿vale? Perdón, por qué, qué está pasando en el mercado, vamos a empezar a contar brevemente por qué es más importante invertir hoy que a lo mejor hace 10 años, ¿de acuerdo? Aquí lo que tenemos actualmente es la expectativa de moderación en las tasas y en los rendimientos de los depósitos, ¿no? Yo sé que, sobre todo viendo estos gráficos, ¿no? Que lo que vemos es que el rendimiento del depósito a plazo fijo en el Perú, tanto de los depósitos en soles como los depósitos en dólares dentro del sistema bancario, pues está en niveles altísimos, ¿no? Entonces, pues con unos niveles y con unas tasas tan buenas en los depósitos, pues a quién se le ocurriría empezar a invertir, ¿no? Pues bueno, yo les voy a contar un poco por qué, ¿no? Lo que estamos viendo actualmente es, pues bueno, la respuesta de bancos centrales ante una inflación descontrolada, ¿vale? Con motivo de los desconfinamientos, ha habido un desajuste muy fuerte entre la oferta y la demanda, las famosas cadenas de suministro que son muy delicadas, pues de alguna forma han colapsado, ¿no? Entonces, eso lo que nos ha traído es una inflación enorme, ¿no? Al final, los bancos centrales, ¿no? Ya sea la FED en Estados Unidos como el BCR aquí en el Perú, tienen como objetivo número uno la estabilidad de precios, ¿no? Entonces, la herramienta principal para controlar esa inflación y, por tanto, velar por la estabilidad de precios es la tasa de referencia, ¿no? Es decir, encarecer o abaratar el precio del dinero, ¿no? Entonces, lo que han venido haciendo es encarecer el precio del dinero, es decir, subir la tasa para enfriar la economía. Cuanto más caro está el dinero, pues posponemos las decisiones de consumo, porque al final, pues endeudarnos a esas tasas al final no hace tanto sentido, ¿no? Y eso lo que va a hacer es que la economía se vaya enfriando, ¿no? Entonces, lo que ya venimos viendo desde hace aproximadamente un año es que la inflación ha tocado techo. ¿Vale? La inflación viene retrocediendo de una forma convincente, ¿no? Y hace unos pocos días, pues ya hemos empezado a ver cómo, por ejemplo, el Banco Central de la Reserva de Perú, el BCR, ¿no? Ha empezado ya su ciclo de bajada de tasas, ¿no? Entonces, con el ciclo de bajada de tasas, ¿no? Que, por ejemplo, en el gráfico de la izquierda, la línea color mostaza, ¿no? Pues a medida que va a ir bajando la tasa de referencia del Banco Central, lo van a ir haciendo también los depósitos a plazo fijo en soles, ¿no? Entonces ya hemos visto cómo el BCR ha empezado a bajar la tasa, vemos que la correlación entre la tasa y los depósitos es muy elevada, ¿de acuerdo? Y en el caso de Estados Unidos no va a ser distinto. Sí es posible que la bajada, pues a lo mejor no sea hasta segundo trimestre del año que viene o mitad de año, ¿vale? Un poco atendiendo a las declaraciones que hemos estado viendo recientemente del lado de la Fed y de su presidente Jerome Powell, ¿vale? Pero tarde o temprano va a pasar también. Es decir, de aquí a dentro de un año, lo más probable es que la Fed también haya iniciado su ciclo de bajada de tasas y, por tanto, del depósito a plazo fijo. Pero bueno, esto que nos cuenta Jaime, ¿no? ¿Hasta qué punto es tangible? ¿Hasta qué punto es fiable, ¿no?
pues bueno, yo creo que, como decimos, ¿no? Tenemos la expectativa de una moderación de tasas, de una caída de las tasas y, por tanto, del rendimiento de los depósitos, ¿vale? Y es algo que ya hemos empezado a ver aquí en el sistema bancario peruano, ¿vale? Si observamos la rentabilidad que nos ofrece un banco por un depósito a 1 año o a 2 años, vamos a observar una anomalía, ¿de acuerdo? Es decir, lo normal es que a mayor plazo, mayor rentabilidad, ¿de acuerdo? Y a menor plazo, menor rentabilidad. Y aquí lo que estamos viendo es que hay muchos bancos, ¿de acuerdo?, que nos están ofreciendo rentabilidades superiores a un periodo de 1 año y rentabilidades inferiores a un periodo de 2 años, ¿vale? Esto significa que los bancos, ¿vale?, ya están incorporando esas expectativas de bajada de tasa. Entonces, realmente, si la tasa de referencia va a caer, el crédito va a caer, pues ellos, el depósito también, van a ofrecer un rendimiento menor. Es decir, podemos ya empezar a ver cómo los bancos se preparan ante este escenario inminente de bajada de tasas y de caída de los rendimientos, ¿vale?, ofreciendo un rendimiento inferior a periodos más largos de 1 año. ¿De acuerdo? Entonces, eso es un poco la evidencia que tenemos de que la banca ya está sobre ello. Es decir, en qué tipos de activos podemos ver que esta historia que nos cuenta Jaime es una realidad. ¿De acuerdo? Y luego yo creo que, poniendo la vista un poquito más a largo plazo, que es muy importante, ¿qué va a pasar cuando las tasas se normalicen? ¿Qué va a pasar cuando los depósitos vuelvan a rendimientos superiores? Que nos vamos a meter, ¿vale?, en una, pues bueno, en una tendencia estructural de rendimientos decrecientes, ¿vale? En el gráfico de la derecha que estamos viendo ahí, lo que vemos es, pues bueno, la evolución, ¿vale?, del depósito a plazo fijo en soles respecto del de los dólares, ¿vale?, en los últimos 10 años, ¿no?, que es una medida relativamente fiable o bastante fiable, mejor dicho, ¿no?, de pues ver una tendencia, ¿no? Entonces, lo que estamos viendo es que en el año 2014, ¿vale?, pues bueno, el diferencial estaba en 3,5 puntos, ¿vale?, en 3,5%. Y lo que estamos viendo hoy es que está en 2,5%. Es decir, mientras que se espera que la tasa de referencia en Estados Unidos vuelva a niveles cercanos a cero, ¿vale?, por la idiosincrasia, digamos, de la economía norteamericana, de economía desarrollada y tal, lo que vamos a esperar es que efectivamente el Perú, como vemos en el gráfico de la izquierda, continúe ese decrecimiento de los rendimientos de los depósitos a plazo fijo, ¿vale? Entonces, ¿invertir hoy es más importante que invertir hace 10 años? Sí, porque el depósito a plazo fijo me paga menos hoy que hace 10 años, ¿de acuerdo? Entonces, para mantener esos niveles de rentabilidades, pues existen 2 opciones. O vamos de nuevo a buscar depósitos en entidades de riesgo superior al bancario, ¿no?, pues como pueda ser una caja, una financiera, etcétera, que es algo que vemos aquí, pues bueno, de una forma bastante habitual con nuestros clientes en Renta 4, o bien, ¿de acuerdo?, la persona comienza su transición de ahorrista a inversionista, que es algo que estructuralmente, como les digo, esta tendencia ya la hemos visto en España empezar hace más de 20 años, ¿de acuerdo? Y es algo que ha venido ocurriendo, ¿de acuerdo? Ha venido ocurriendo, la gente, pues bueno, el depósito les sabe poco y ha empezado a invertir, ¿no? Entonces, nosotros, digamos, nos especializamos en, pues, personas que quieren empezar a invertir, ¿de acuerdo? Practicamos mucho la pedagogía, hacemos mucho evento como este, ¿no?, pues para explicarles un poco, pues qué tipo de productos existen, cómo calcular tu perfil de riesgo, cuál es tu objetivo. En definitiva, qué tipo de inversiones, ¿vale?, son buenas para ti, son adecuadas para ti, para tus objetivos, para tu tolerancia al riesgo, para tus necesidades de liquidez, para tu situación tributaria, etcétera, etcétera, ¿vale? Bueno, ya vamos a ir dando comienzo a nuestra filosofía de gestión, ¿vale? ¿Cómo gestionamos las inversiones desde Renta 4, ¿vale? El primer concepto importante de la tarde es la arquitectura abierta, ¿no? La arquitectura abierta, al final, para nosotros es un sello de independencia, no es una garantía de independencia, ¿vale? La arquitectura abierta, en definitiva, es un enfoque, ¿vale?, donde las instituciones financieras como Renta 4, ¿no?, pues no se limitan únicamente a ofrecer sus propios productos y sus propios servicios, ¿no?, sino que también, pues bueno, van a poder adquirir estos clientes, ¿no?, una amplia gama de productos, de soluciones, de servicios de terceras entidades, ¿vale? Entonces, de esta forma, pues en vez de pues venir a Renta 4 y que Renta 4 solamente te recomiende productos de Renta 4, ¿vale?, en Renta 4 lo que vamos a buscar es, pues bueno, entender muy bien tus objetivos, tu perfil y tu situación, ¿vale?, para, del abanico que existe de productos de terceros, fondos mutuos o ETFs, ¿no?, que por ejemplo actualmente pues distribuimos los fondos de Sura, por ejemplo, de fondos Sura, también distribuimos los fondos mutuos aquí en el Perú de Faro Capital y muy próximamente también de Grupo Independiente, ¿no?, que bueno, pues es la gestora de inversiones de Gamnic Multifamily Office, ¿de acuerdo? Perdón, Family Office.
Entonces, bueno, nosotros un poco lo que vamos a buscar con este tipo de productos de gestión activa, como los fondos mutuos, además de productos de gestión pasiva como ETFs, que encontramos también con eficiencia tributaria, 5% impuesto a la renta, listados en Bolsa de Valores de Lima, es armar un portafolio, ¿de acuerdo?, que calce a la perfección o con una precisión enorme con las necesidades del cliente. Entonces, en este sentido, nosotros pues, podemos elegir entre distintos competidores, entre distintos agentes aquí en el mercado, qué producto, digamos, pues para un perfil de crecimiento patrimonial, ¿no? Pues que a lo mejor calzaría muy bien, pues bueno, pues no sé, inversión en tecnología, inversión en megatendencias, pues bueno, rendimientos que suelen estar por encima del promedio del mercado, ¿no? Entonces, pues para ese tipo de objetivo de ese cliente, pues de todos los gestores de activos que hemos comentado, ¿no? Pues nosotros pues vamos a elegir el que mejor consideremos que esté gestionado o el que mejor se adecua al horizonte temporal del cliente o a según qué tipo de situación personal, ¿vale? Pero ¿qué beneficios ofrece esto a los inversionistas? Pues muy sencillo, son 3 beneficios, ¿de acuerdo? El primero sería la diversificación, es decir, un acceso a una amplia gama de productos y servicios financieros, ¿vale? Y que al final pues, nos permite, en segundo lugar, pues bueno, una personalización importante, ¿no? Porque en la medida que nosotros podemos contratar productos de distintas entidades y elegir el mejor de ellos, eso lo que nos permite es construir carteras que se alineen de una forma más precisa a los objetivos del cliente y a su perfil, ¿de acuerdo? Luego, por último, que yo creo que pasa un poco desapercibido, pero también es importante, es el factor innovación, ¿no? O sea, al final la colaboración entre entidades lo que nos ofrece es la posibilidad de aprovechar la experiencia y la tecnología de nuestros aliados, ¿de acuerdo? Por poner un ejemplo bien sencillo, ¿no? Pues, por ejemplo, pues Fondo Sura, ¿no? Fondo Sura actualmente pues, comercializa en el Perú un fondo que invierte en activos inmobiliarios en Norteamérica, ¿no? Entonces, es un fondo que normalmente pues bueno, nos pedirían un ticket mínimo de, no sé, $500.000. Una cosa así, tradicionalmente, este tipo de productos se accede con un ticket de $500.000, ¿no? Entonces, pues, por ejemplo, Fondo Sura, a través de esta alianza que tenemos, ¿no? Ellos lo que tienen es un fondo de fondos, ¿no? Que a partir de $50.000, pues yo puedo invertir en este tipo de productos, ¿no? Tan exclusivos, tan buenos, que normalmente pues tendría que haber una cuenta con medio millón. Entonces, pues bueno, nosotros nos beneficiamos de los acuerdos que tiene Fondo Sura con otro tipo de gestoras para dar acceso a nuestros clientes a ese tipo de productos, ¿de acuerdo? Entonces, eso es un poco en definitiva lo que significa esta parte de innovación, ¿de acuerdo? Luego, visto un poco la parte de la arquitectura abierta, ¿no? Que es decir, bueno, pues hay un universo de productos, ¿vale? Que se nos abre, se nos presenta delante, ¿no? Y nosotros podemos elegir entre ellos, ¿no? ¿Cómo vamos un poco a configurar, ¿no? La cartera de los clientes, ¿no? Para maximizar los retornos, pero sin perder el foco, ¿vale? Entonces, este es el enfoque Core Satellite, ¿no? Normalmente en las estrategias que nosotros ofrecemos y que vamos a presentar ahora, vamos a buscar que en torno al 80% de la cartera del cliente esté invertida en lo que nosotros llamamos el core o el núcleo, ¿no? El core al final pues van a ser fondos mutuos o ETFs, ¿vale? Activos diversificados, ¿vale? Que buscan rentabilidades ajustadas al perfil de riesgo de cliente y sus objetivos patrimoniales. Es decir, vamos a construir una cartera de fondos mutuos y de ETFs con una composición global, ¿vale? El 80% va a tener esta parte de diversificación global y pues perseguir una serie de rentabilidades que hagan sentido con el nivel de tolerancia al riesgo del cliente, ¿de acuerdo? Pero de otro lado, nosotros vamos a contar con otra parte del 20%, ¿no? Entonces, esta parte del 20%, digamos que nos tomaríamos la libertad, por decirlo de alguna forma, ¿vale? De buscar inversiones tácticas, ¿no? Es decir, oye, pues buscar ineficiencias en el mercado para tratar de capturar esas ineficiencias, ¿no? Y ofrecerle rentabilidad adicional al cliente, ¿no? Pues, por ejemplo, hace aproximadamente un año, ¿no? Lo que hemos visto, pues era, pues bueno, activos de renta fija, ¿no? Que normalmente eran muy estables y muy seguros, ¿no? Sufrir una caída fuerte, una caída nada habitual, ¿no? Esto, de nuevo, es ocasión, pues, de esa subida tan agresiva y tan rápida de la tasa de interés de los bancos centrales para controlar la inflación. O sea, que tampoco es que es algo raro, ¿no? O sea, es decir, es algo no habitual porque la inflación no ha sido no ha sido habitual y por tanto pues ha habido esa ineficiencia, es decir, pues activos que normalmente son considerados de muy bajo riesgo, muy poco riesgo, pues tenían unas caídas en las valoraciones importantes y eso nos daba la oportunidad, ¿de acuerdo? Sin perder el foco de ese core, de ese 80%, de esa visión global, ¿no? De ir a comprar pues a una serie de bonos, una
serie de ETFs de renta fija también, ¿no? Para poder pues aprovechar de nuevo la subida, ¿no? Que al final es una caída táctica, nosotros tratamos de comprar barato y de vender caro, ¿vale? Pero eso solo con una pequeña parte del portafolio, ¿de acuerdo? Entonces nosotros tenemos una parte core, un núcleo que va a permanecer relativamente inalterable, es decir, durante los próximos meses o años lo más probable es que esa parte de la cartera sea la misma, ¿vale? Y la parte satellite o satélite si es un poco más dinámica y va a tratar de capturar esas ineficiencias y maximizar los retornos, ¿vale? Pues en periodos entre los 9 y 12 meses aproximadamente, ¿vale? Y luego, por último, pues bueno, la filosofía Slow Finance, ¿no? Que llevamos practicando en Renta 4 muchos años, ¿no? Que al final es una forma, para entenderlo, ¿no? Las personas que toman las decisiones de inversión se guían por esta filosofía, ¿no? Es la forma en la que nosotros desde Renta 4 vivimos las inversiones, ¿no? Al final, la filosofía Slow Finance lo que va a buscar, ¿no? Es tomar decisiones guiadas por la serenidad y el buen criterio, ¿no? Nos vamos a alejar de las prisas, de la velocidad, de la urgencia, de esa, digamos, necesidad, o bueno, no necesidad, de ese dogma, mejor dicho, de hacernos ricos de una forma rápida, ¿vale? Porque así no se construye patrimonio, ¿no? Es un poco en contraposición a toda esa cultura de la inmediatez que tenemos hoy en día, pues con Rappi, con las redes sociales, con los diarios digitales, de tener pues información y productos al alcance de la mano de una forma inmediata, ¿no? Entonces lo que buscamos con la inversión es alejarnos de eso, ¿vale? O sea, al final el patrimonio se construye a lo largo del plazo, a lo largo del tiempo, siempre pues tomando decisiones adecuadas con nuestros objetivos y con nuestro perfil, ¿no? Y dejando que el mercado haga su trabajo, ¿de acuerdo? O sea, al final lo que vamos a invertir son empresas de alta capitalización bursátil, pues como pueda ser Apple, como pueda ser Amazon, como va a ser el Bank of America, Coca-Cola, etcétera, etcétera, ¿no? Lo mismo con la parte de la renta fija, ¿no? Y dejar, digamos, que esas empresas, ¿no? El buen hacer de su management, de su directorio, de su gerencia, ¿no? Pues hagan que el valor de la compañía siga subiendo. Entonces nosotros subimos con la bolsa y por tanto subimos con el crecimiento de este tipo de compañías, ¿no? Y aquí lo que les presentamos, bueno, pues son los filósofos estoicos, ¿no? Tenemos a Séneca, tenemos a Epicteto, tenemos a Marco Aurelio también, ¿no? Que al final un poco ellos, en base a estos filósofos estoicos, ¿no? Se acuña esa famosa frase de tomarse la vida con filosofía, ¿no? Pues eso hacemos con la vida, perdón, con la filosofía Slow Finance, ¿no? Serenidad, buen criterio y largo plazo. Bueno, ya vamos a entrar un poquito más en materia. ¿Qué está pasando ahora mismo en los mercados? ¿Vale? Entonces, bueno, vamos a tratar de ir relativamente rápido por esta parte, ¿no? Pero bueno, un poco lo que hemos estado viendo, ¿vale? Es que las bolsas han pausado, ¿vale? En los meses de agosto y de septiembre, las subidas que venían acumulando durante todo el año, ¿vale? Eso nos da una serie de señales mixtas, ¿no? Sobre el momento del ciclo en el que nos podemos encontrar, ¿no? Entonces, pues, por ejemplo, habíamos estado viendo cómo la bolsa norteamericana, S&P 500, ha subido cerca del 16%, ¿vale? Pero bueno, pues hemos visto que ha corregido 1,3% en el mes de septiembre, 1,8% en el mes de agosto, ¿no? O sea, han puesto cierto freno. Como vamos a ir comentando ahora, nosotros pues seguimos manteniendo la cautela desde Renta 4, porque si bien vemos que economías como la norteamericana están demostrando una resiliencia importante, ¿vale? Todavía se está ampliando cada vez más ese diferencial con otro tipo de economías como puedan ser la China, como pueda ser la europea, ¿no? Entonces, dentro de todo, Estados Unidos, como vamos a comentar, está demostrando ser muy resiliente, ¿de acuerdo? Se está comportando mejor de lo esperado. De un lado, pues tenemos un consumo privado muy, muy bueno, ¿vale? Tenemos unos niveles de desempleo muy, muy bajos, ¿vale? Pero bueno, pues existe una serie de motivos, como vamos a exponer, que nos invitan a la cautela. Es decir, esperaríamos cierto deterioro en el consumo privado, porque ya estamos viendo un poco, como vamos a mostrar, que los ahorros acumulados durante las familias norteamericanas durante los años de confinamiento ya están tocando un poco a su fin, ¿vale? Esto junto con, o sea, menores ahorros de las familias para gastar, junto con unos niveles de tasa de interés elevados, con un dinero caro, por decirlo así, pues nos daría posiblemente un deterioro del consumo privado, ¿vale? Y por tanto también va a ser de los niveles de empleo, ¿no? Esperaríamos que el desempleo crezca ligeramente. Entonces, naturalmente, esto se va a ver reflejado en las valoraciones en bolsa, pues bueno, en los resultados empresariales, ¿no? En varios puntos, ¿no? Bueno, muy brevemente, vamos a ir pasando a los puntos de interés. Yo creo que lo que nos interesa comentar es el seguimiento de la inflación, que ha sido el gran tema desde hace ya más de un año, ¿vale? Prácticamente desde comenzar el año pasado.
Luego de ahí vamos a pasar brevemente un poco por la evolución de los PIBs, ¿no? De economías como la norteamericana, como la china, como la europea, ¿vale? Y luego, pues bueno, vamos a ir cerrando con una serie de recomendaciones, ¿de acuerdo? Bueno, que hemos estado viendo también muy brevemente por el lado de la deuda, de los commodities y de las divisas, ¿no? Pues bueno, hemos estado viendo un dólar fuerte, ¿vale? Hemos estado viendo, como vamos a ver más adelante también, el crudo, el petróleo subiendo, apoyado pues por nuevos recortes, ¿no? Pues anunciados por, bueno, pues, países importantes, ¿no? Como Arabia Saudí o Rusia. Y luego lo que también estamos viendo es que las rentabilidades de los bonos, ¿no? Las tires, vuelven a acercarse a niveles de máximo, es decir, los precios de los bonos de nuevo están cayendo, ¿vale? Entonces eso, pues bueno, nos puede dar, en según qué casos, oportunidades de entrada, como vamos a ir viendo, ¿de acuerdo? Entonces, bueno, como comentábamos, ¿no? La inflación sigue alta, sobre todo en Europa, ¿no? En estos dos gráficos, pues estamos viendo un poco la evolución, bueno, de la inflación tanto en la eurozona como en Estados Unidos. Como decíamos, hace ya más de un año, pues hemos visto el famoso techo de la inflación, ¿vale? Y han ido cayendo tanto en Estados Unidos como en Europa, como lo vemos en el gráfico de la izquierda. Pero si vemos en el gráfico de la derecha, realmente lo que nos interesa un poco es extraer de toda esta ecuación el precio de la energía, ¿vale? Porque es una variable que no pueden controlar las economías, ¿no? Los países, los gobiernos, ¿no? Y nos vamos a fijar en la inflación subyacente, ¿no? Entonces ahí lo que estamos viendo es que la inflación subyacente en Estados Unidos sí viene cayendo, ¿vale? Pero en Europa no. Entonces es un poco lo que nos viene dejando es que probablemente Europa vaya a tardar algo más de tiempo en recuperar la senda del crecimiento frente a Estados Unidos, ¿de acuerdo? Como comentábamos, pues bueno, la gran novedad un poco reciente de estos días, ¿no? Ha sido la reunión del Banco Central de Estados Unidos, de la Fed, ¿no? Donde pues decidían no subir más la tasa, a pesar de que era algo pues que, bueno, dentro de todo habían dejado entrever en sus últimas reuniones, ¿no? Han dejado la tasa sin subidas adicionales, ¿vale? Y eso, pues bueno, lo que nos indica es un poco de wait and see, ¿no? Es decir, bueno, vamos a esperar qué está pasando, ¿vale? Cómo evoluciona la inflación subyacente, porque ahora mismo la general está subiendo, ¿vale? Está subiendo, como decimos, por la subida del precio del petróleo y del gas, ¿vale? Entonces estamos viendo que pues desde hace, bueno, desde el mes de septiembre pues ha habido un incremento del 30%, desde el suelo del mes de julio, perdón, ha habido un incremento del 30% en el precio del barril de Brent, ¿no? Esto debido a los recortes anunciados por países como Arabia Saudí y Rusia, ¿no? Que en el caso de Arabia Saudí pues anunciaba recortes de 1 millón de barriles al día, ¿no? Y en el caso de Rusia de 300.000 barriles diarios, ¿no? Entonces estas recortes, pues bueno, se van a extender hasta finales de año, ¿no? Entonces esto es un poco ese tipo de presiones inflacionarias que hemos visto recientemente, ese nerviosismo en el mercado de acciones, en el mercado de bonos también obedece un poco al comportamiento de la inflación y naturalmente a las expectativas sobre cuándo empezarán a bajar la tasa. ¿De acuerdo? Porque, bueno, lo que sí estamos viendo en resultados empresariales estos trimestres, ¿no? Es que los beneficios por acción de las empresas cotizadas en bolsa se vienen reduciendo, se vienen comprimiendo y realmente, pues bueno, sí es verdad que la demanda es resiliente, pero hay cierto deterioro de la demanda, pues ese tipo de cosas hacen que se vayan resintiendo los resultados de las empresas, ¿no? Y si además pues tenemos una inflación todavía algo más elevada, pues vamos a ir viendo qué pasa, ¿no? Algo muy similar en el precio del gas, ¿vale? Que yo creo que en este caso es más importante para el caso de para el caso de Europea, para el caso europeo, entonces no nos vamos a detener mucho. Bueno, el caso de Jackson Hole, ¿no? Jackson Hole es esta famosa reunión de banqueros centrales, ¿no? Se juntan todos los años, ¿no? Y hablan un poquito de la economía, de la inflación, de varios temas, ¿no? Entonces, bueno, en el caso de Estados Unidos, el mensaje que nos deja es un mensaje duro, ¿vale? Que nos está diciendo que la inflación sigue demasiado alta, que las tasas de interés se van a mantener en niveles altos, ¿no? Hasta que efectivamente veamos cómo estas se van caminando hacia el objetivo del 2% de una forma convincente, ¿no? Entonces, hace un año, ¿vale? O a principios de año más bien, había expectativas, ¿no? De que la Fed empezara a bajar la tasa, pues por estas fechas, ¿no? Último trimestre del año, ¿no? Hace un mes o dos, la expectativa era de que fuera en el segundo trimestre del año que viene, ¿no? Y entonces ahora ya pues empezaríamos incluso a pensar que podría llegar a mitad
durante el próximo año, ¿no? Entonces, tasas altas hasta mitad del próximo año, deterioro de la demanda, contracción de los beneficios empresariales y, por tanto, deberían ir acompañado también de una corrección de los múltiplos de las empresas, ¿no? Es decir, menores cotizaciones, caídas en las bolsas, ¿vale? Bueno, no descartaríamos de aquí a los próximos meses, ¿no? Pues sería a lo mejor en la reunión de noviembre, pues quizás en la de diciembre y enero, ¿no? Subidas adicionales en los tipos, como vamos a ver, ¿vale? En el caso del Banco Central Europeo, pues bueno, pues sí que pues está manifestando que, bueno, pues la fragilidad de la economía europea va más, ¿no? Entonces, pues bueno, vuelve a manifestar un control de la inflación incómodamente alta, ¿vale? En este caso es importante mencionar también que bueno, la inflación en Estados Unidos y en Europa es un poco distinta, ¿vale? En Estados Unidos es una inflación más de demanda, ¿vale? Entonces, en ese caso, pues si subimos la tasa y encarecemos el crédito y se enfría la economía, pues sí esperaríamos que la inflación caiga, ¿vale? Pero en el caso de Europa, pues es un poco más de oferta, ¿no? Que tiene mucho que ver con la guerra de Rusia-Ucrania, ¿no? O sea, es decir, un componente muy importante de esta inflación es la energía y el papel que juega el gas natural licuado, que bueno, pues antes se compraban a Rusia, ahora ya no, y ahora pues bueno, le compran a distintos países a un precio superior, sobre todo pues a Estados Unidos, ¿no? Entonces, bueno, la situación en Europa es un poco más delicada, ¿vale? Aquí, pues bueno, ¿qué esperaríamos un poco de la evolución de las tasas, ¿no? Entonces, lo que sí que estamos viendo es que esperaríamos subidas adicionales pues en la reunión de noviembre, ¿no? En la reunión de diciembre, ¿vale? Eh, de este año, y en el caso del BCE, pues sí esperaríamos que, bueno, pues haya también todavía margen de subidas y luego pues tardarían un poquito más las bajadas, ¿vale? Bueno, como decíamos, ¿no? El ciclo sigue cuestionado y la brecha geográfica sigue creciente. Si vamos a ver un poco, ya dejando de lado un poco la inflación y centrándonos un poquito más en el PIB, si vemos las predicciones para el 23 y el 24, tanto del Fondo Monetario Internacional como de la OCDE, ¿vale? Vamos a ver que, pues, por ejemplo, para el 22, Estados Unidos marcaba un crecimiento del 2,1, mientras que el área euro marcaba un crecimiento del 3,5, ¿vale? ¿Qué estaría pasando para finales del 2023? Pues esperamos que el crecimiento de Norteamérica, pues eso, esté en 1,8 frente al 0,9 del área euro, es decir, el euro va de más a menos, ¿vale? Y luego, pues bueno, en el 24, pues la economía norteamericana crecería pues en torno al 1% y la europea un 1,5%. Aquí lo que estamos viendo, y las cifras de China son muy parecidas, o sea, al final en China lo que estamos viendo es un decrecimiento del 5,2 al 4,5, del 23 al 24, importante, ¿no? Entonces ese gap, esa brecha, esa diferencia entre Estados Unidos y el resto del mundo llamémoslo eurozona y China, pues se va ampliando, ¿no? Es un poco, pues demuestra una vez más la resiliencia de la economía americana y, como vamos a ver, nuestra preferencia también de Estados Unidos a la hora de seleccionar activos para invertir, ¿vale? En torno a sorpresas, también hay, bueno, pues estos índices de sorpresas se construye Bloomberg, ¿no? Entonces lo que estamos viendo es que en Estados Unidos arrancaba el año muy pesimista, ¿vale? Y las noticias pues han sido más positivas a lo esperado, ha habido sorpresas, ¿vale? En el caso de la eurozona arrancábamos pesimistas y las noticias pues bueno, vienen siendo cada vez más complicadas, ¿vale? Y en el caso de China partíamos muy optimistas, ¿vale? En niveles por encima del 150, ¿vale? Y nos hemos ido a territorio negativo muy rápido, ¿vale? Entonces China realmente ha sido la gran decepción en términos de manufactura, de servicios, de crecimiento de PIB en lo que vamos del año, ¿vale? Hay una serie de red flags en China, ¿no? Pues bueno, una serie de banderas rojas que, pues bueno, nos hace mantener la cautela, ¿vale? Pues sí estamos viendo que el consumo se viene deteriorando, sí estamos viendo que el empleo juvenil viene subiendo, la moneda se viene depreciando, ¿no? Y pues bueno, que cada vez se están emitiendo menos créditos, ¿vale? Eso pues al final nos deja un escenario donde las exportaciones son menores, donde el crecimiento económico pues va a ser menor también, ¿vale? Otros temas interesantes relacionados a China, ¿vale? Es que, pues bueno, los objetivos de crecimiento para 2023 y 2024, pues bueno, ha caído bastante, ¿no? La expectativa, ¿no? Entonces vemos cómo pues ha ido desde el 5,7 aproximadamente a 5,1 actualmente, ¿vale? Para el 23 y para el 24, pues bueno, bueno, han estado a niveles de 5 y ahora pues se van al 4,5,
¿vale? Entonces, realmente un poco lo que estamos viendo es que las medidas de estímulo que está lanzando el gobierno y el Banco Central de China, ¿no? Pues bueno, no han estado surtiendo demasiado efecto, ¿no? No es muy convincente. Es un poco la gran sorpresa o decepción que nos hemos llevado un poco este año, ¿vale? Es un poco también pone de manifiesto la importancia de estar diversificado globalmente, ¿no? Al final este tipo de sorpresas pueden ocurrir. Entonces nosotros desde Renta 4 pensamos que un enfoque de inversión global siempre va a ser más recomendable, ¿no? Porque, pues bueno, es difícil prever este tipo de cosas, ¿vale? Y al final, pues con un enfoque de inversión global a largo plazo, pues siempre vamos a estar tranquilos, ¿no? Porque ahora mismo le va bien a Estados Unidos y luego, pues el día de mañana irá mejor a China. Entonces, al final, pues lo importante es estar siempre invertido y, bueno, pues participar del crecimiento y de la fluctuación en largo plazo, evitar el market timing, ¿de acuerdo? Bueno, en términos de PMIs ya lo hemos venido comentando también, se ha venido debilitando de una forma importante. El sector inmobiliario, pues bueno, con el caso de Evergrande hace algo más de un año despertaba bastantes inquietudes, pero bueno, ahora yo creo que lo que no se escucha tanto, pero debería preocupar un poco más, es el caso de Country Garden, ¿no? Que tiene 4 veces el tamaño de Evergrande, ¿no? Y pues estamos viendo que los bonos ahora mismo pues están cotizando a precios por debajo del 10%, ¿no? En torno al 10, 12, 15%. ¿Vale? De su valor nominal, o sea, están en un territorio de distrés muy importante, ¿vale? Entonces eso sería un red flag muy, muy, muy importante para nosotros a la hora de tomar posiciones en China, ¿no? Sabemos que una parte importante del ahorro de las familias chinas está en ladrillo, está en activos inmobiliarios, ¿vale? Y actualmente está muy delicado y hay que ir viendo un poco cómo lo va toreando, digámoslo así, el gobierno chino, ¿vale? Europa, muy brevemente, pues si vamos a ir hacia esta inflación o no, ¿vale? Ya nos hemos metido un poco en territorio negativo, tanto en temas de manufactura, ¿vale? Que ya venía en territorio negativo un rato, y ahora además también lo acompañan los servicios, ¿vale? Por debajo de esta línea de 50 indica contracción, ¿vale? Entonces, bueno, pues servicios también ha entrado en contracción, entonces, pues bueno, lo que estaríamos viendo es un bajo crecimiento económico con unos niveles altos de inflación, ¿no? Entonces, un poco la perspectiva de si nos vamos a ir a una estanflación en Europa, ¿vale? Que es una situación muy delicada, ¿vale? Ahora, en Estados Unidos, como comentamos, hay una resiliencia muy importante, ¿vale? Hay una resiliencia muy importante y aumentan las expectativas de ese famoso soft landing, ¿no? El aterrizaje suave, ¿vale? A principio de año, como decíamos, pues éramos más pesimistas, ha habido una serie de sorpresas en torno al desempleo, al consumo privado, que, bueno, pues invitan a pensar que la economía se desempeña de una forma muy sólida, a pesar de, pues bueno, cierta cautela que vamos a ir viendo durante los próximos meses, que al final no haríamos otra cosa, sino que tomar más posición, ¿no? Nosotros tenemos posición tomada a través de otras estrategias que vamos a hablar en bolsa norteamericana, ¿vale? Y nosotros estamos muy tranquilos ahora mismo invertidos, ¿vale? Pues estamos viendo que el S&P 500 en lo que va de año tiene un 16% de rentabilidad acumulada, ¿vale? Y como siempre, pues bolsa norteamericana es el mercado, digamos, más eficiente, un universo de empresas que no se encuentran en otro lado, ¿vale? Empresas dedicadas a la innovación, a la tecnología y a servicios globales en un ámbito pues muy, muy, muy diverso, ¿vale? Y luego además pues es un mercado que cuando el mundo entero se contrae, cuando todas las bolsas del mundo se caen, esta es la que menos cae y luego cuando se recuperan, esta es la que recupera antes, ¿vale? Entonces en Estados Unidos invertidos estamos muy tranquilos, ¿vale? Dato interesante un poco sobre el desempleo, ¿no? Aquí lo que estamos viendo es un ratio, ¿vale? De vacantes por desempleado, ¿vale? Entonces lo que estamos viendo es que hay 1,5 vacantes de empleo por persona en desempleo. O sea, tenemos una situación absolutamente extraordinaria, muy sólida de empleo en Estados Unidos, ¿vale? Pero como decimos, no conviene confiarse, ¿vale? Aquí lo que estamos viendo es este gráfico de arriba está muy bien, ¿no? Porque nos va mostrando un poco los ahorros de las familias norteamericanas, ¿vale? Entonces, lo que estamos viendo es que a partir del año 2020 empieza una línea de ahorro muy importante que durante los próximos meses se va agotando, ¿no? Entonces, ahora mismo estamos ya a puertas de que todo lo ahorrado por las familias norteamericanas que han venido gastando, ¿vale? A pesar de la inflación, ¿no? Pues está tocando su fin. Entonces, la gente ya un poco pues va a ver que los ahorros están menguando, pues probablemente empiecen a moderar el consumo, de nuevo en un entorno donde pues la deuda de los hogares es alta, ¿vale? Y en un entorno donde pues refinanciar deuda o seguir endeudándose a estos niveles de tasa es carísimo. Entonces lo que esperaríamos ahí es que efectivamente la gente busque mantener sus niveles de ahorro, es decir,
pospongan el consumo, ¿vale? Entonces eso va a deteriorar el consumo privado, los resultados empresariales y, bueno, un poco toda la historia. Y eso al final, pues tarde o temprano, va a tener su reflejo en la bolsa, ¿vale? Que quizás sea un poco lo que hemos empezado a ver en los meses de agosto y septiembre con esos recortes, ¿vale? Que no son exagerados, pero son importantes, de en torno a cerca del 2% cada mes, ¿vale? Pero bueno, también hay una moderación prevista a futuro, como decimos, ¿no? Al final tenemos este endurecimiento de condiciones de financiación que ya se deja sentir, que es lo que acabamos de contar, ¿vale? La banca regional, bueno, la banca regional nos ha dado un susto importante en el mes de marzo, ¿vale? Y al final, pues bueno, también hay que tener en cuenta que este tipo de banca regional, si empieza a aumentar la morosidad, ¿vale? Pues se va a volver a ver afectada. En el pasado lo que hemos visto era que no tenían bien calzada, pues bueno, la cartera de activos y pasivos, ¿vale? Activos de inversión y pasivos, ¿vale? Y pues bueno, ha habido esa caída importante en los bonos del Tesoro norteamericano a 10 años y aquellos bancos que han querido ofrecer más rentabilidad a sus clientes en los depósitos han sobreponderado la inversión a largo plazo en renta fija del gobierno de Estados Unidos, que pues ha subido un recorte importante el año pasado, ¿no? Entonces lo que estamos viendo era en el mes de marzo, pues eso, ¿no? Ese tipo de bancos regionales que no tenían, no estaban preparados para según qué tipo de retiros, han empezado a realizar pérdidas, pues han quebrado varios, otros han sido intervenidos, el caso del Silicon Valley Bank, el caso de Credit Suisse en Europa también y tanto, ¿no? Entonces un poco el susto que nos han dado los bancos regionales podría volver, ¿vale? Podría volver, pero de otra forma, en este caso no ligado a la deuda del Tesoro norteamericano, sino a la posibilidad de la cartera de morosidad poder ir en aumento, ¿vale? Si esperamos pues que se deteriore el consumo, que empiece a aumentar el desempleo, pues al final va a traer morosidad. Entonces, pues digamos que también es algo que tenemos que seguir muy de cerca, ¿vale? Bueno, por último, antes ya de empezar a detallar brevemente nuestras estrategias, ¿vale? Vamos a comentar dónde estamos parados ahora mismo en bolsa, ¿vale? O sea, es decir, ¿la bolsa está barata o está cara? ¿Vale? A cierre del mes pasado, ¿de acuerdo? Ya ha habido pues una ligera corrección. Lo que estamos viendo es que en Estados Unidos estaríamos con una bolsa con una prima del 17%, ¿vale? ¿Qué significa esto? Que desde el año 2000 hasta el día de hoy, ¿vale? Los múltiplos, el Price to Earnings Ratio, ¿vale? Que es un múltiplo muy popular, muy común para medir, pues eso, ¿no? Cuánto estoy yo pagando por cada unidad de utilidad o de beneficio que es capaz de generar esta empresa, ¿vale? ¿Cuánto pago yo por cada unidad de beneficio que me va a dar esta empresa, ¿vale? Entonces, en Estados Unidos, en los últimos 20 años, vemos un promedio de 17 veces, ¿vale? Es decir, estaríamos pagando $17, si lo queremos ver así, por cada dólar de utilidad que está generando la empresa, ¿vale? Por participar en todas esas utilidades. Ahora lo que estamos viendo es que ese múltiplo está en 19 veces. De 17 a 19 veces, pues hay una prima ahora mismo de 17%, lo que significa que la bolsa norteamericana está barata. No. Si estuviera por debajo de su promedio, estaría barata, ¿vale? Pero bueno, está algo por encima del promedio, entonces tiene una prima del 17%. El mismo concepto aplicado a la bolsa europea, ¿vale? Pues la media de los últimos 23 años, desde el año 2000 hasta el día de hoy, es de 13,5 veces, ¿vale? Y actualmente pues, se sitúa en un PER de 12, lo que significa que tiene un descuento del 10%, ¿vale? Es un descuento del 10%, pero en Europa sí que vemos más riesgo a la baja, ¿vale? Entonces realmente pues, somos un poquito más cautos con las posiciones que podríamos tomar en Europa, ¿vale? Y insisto, pues bolsa norteamericana, a pesar de que tenga una ligera prima del 17%, pues digamos nos sentimos un poquito más cómodos en este mercado porque lo que le vemos es en el medio plazo más riesgo de alza que de baja, a pesar de que, como decimos, ¿no? El aumento del desempleo y tal, pues pueda traer algo de corrección en bolsa, que aprovecharíamos de nuevo para comprar más, ¿vale? Bueno, los beneficios empresariales, ¿no? ¿Han acabado ya las revisiones? Pues probablemente no, ¿vale? Hay que poner mucha atención a la evolución de los márgenes en el 2024, ¿no? Y que, bueno, pues en el caso de que ya empezamos a ver cómo bajan la tasa, veríamos cómo se amplían los márgenes, cómo se amplían los beneficios por acción y al final la ampliación de los beneficios por acción es el principal catalizador de los mercados alcistas, ¿no? Entonces esa sería la señal inequívoca de que ya nos metemos en el siguiente ciclo alcista, ¿vale? Entonces, pues bueno, como decimos, hay que poner atención a la evolución de márgenes en el 24, ¿no? Y pues bueno, somos optimistas respecto a la expansión de este tipo de métricas, ¿vale? Bueno, reiteramos la cautela a la espera de la confirmación del famoso soft landing en Estados Unidos, ¿vale? Economía resiliente, ¿vale? Buen consumo privado, buen nivel de desempleo, ¿vale?
pero al final un poco pues ir viendo cómo evoluciona los ahorros de las familias, cómo evoluciona la inflación, cómo evoluciona la Fed, en definitiva, ¿no? Pero bueno, digamos que las posibilidades de un aterrizaje suave, es decir, de que el ciclo de subida y bajada de tasas se concluya sin una recesión económica, es cada vez mayor, ¿vale? Entonces, en ese sentido estamos un poquito más cómodos. Bueno, un poquito de renta fija, renta variable, ¿vale? Yo creo que por esta parte tampoco hay que detenerse mucho, ¿vale? Y luego, pues bueno, nuestra propuesta de valor por objetivo patrimonial, ¿vale? Nosotros en Renta 4 construimos portafolios utilizando el modelo 60-40, ¿no? Que ha sido la piedra angular de la construcción de portafolios de inversión profesional, pues bueno, durante los últimos 50 años probablemente, ¿no? Entonces, bueno, ¿en qué consiste esto? Pues consiste en diversificar, ¿vale? La fuente de retornos de la cartera con activos de correlación baja entre sí, ¿vale? Entonces, este portafolio 60-40 es un modelo, ¿no? Entonces, lo que ha buscado un poco es que, pues, para una persona, no sé, pues más o menos moderada, ¿vale? Pues comprar 60% acciones y 40% renta fija, ¿vale? Aquí lo que vamos a mostrar un poco es, efectivamente, cómo se comporta la renta fija históricamente frente a la renta variable, ¿vale? Entonces, en los últimos 100 años, ¿vale? En el último siglo, solamente ha habido 4 años donde tengamos rentabilidades negativas en los dos tipos de activos, ¿vale? Y la mayoría de la muestra se concentra en retornos positivos tanto en la renta fija como en la renta variable, ¿vale? Es decir, la combinación de estos dos activos, ¿vale? Con una baja correlación entre sí, sería un poco la plataforma sobre la que nosotros nos sentimos cómodos construyendo portafolios, ¿vale? Es decir, tienen distintos drivers, distintos catalizadores de rentabilidad, ¿vale? En el caso de las acciones es los beneficios por acción, los múltiplos y los dividendos, ¿vale? Y en el caso de los bonos, pues van a ser la evolución de las tasas, el riesgo de crédito de un emisor en concreto y los cupones que van a ir pagando estos bonos, ¿vale? Entonces, nosotros utilizamos el modelo 60-40, ¿vale? Pues para diversificar la fuente de retornos y reducir el riesgo de la cartera de los clientes, ¿vale? Al final, ¿en qué queda esto? Pues bueno, nosotros cuando vamos a construir una cartera o cuando vamos a darle una recomendación a un cliente, ¿vale? Vamos a tener en cuenta dos cosas, ¿no? De un lado, vamos a tener en cuenta su objetivo patrimonial, ¿vale? Es decir, el cliente, ¿qué quieres que tu dinero haga para ti? ¿Vale? Entonces, oye, pues yo lo que quiero es que me dé rentas. Pues este es un perfil muy típico pues, de una persona que está al final de su vida profesional o una persona ya que se ha jubilado, que se ha pensionado, ¿no? Entonces, lo que quiere es rentas, lo que quiere es income, lo que quiere es dinerito en la cuenta corriente, ¿vale? Luego, otro lado, pues una persona pues, que busque una inversión balanceada, ¿vale? Es decir, oye, yo quiero que mi patrimonio crezca, ¿vale? En el largo plazo, no tengo un horizonte temporal de retirarlo de forma inmediata, entonces yo, pues oye, tengo cierto margen de aquí a unos cuantos años para estar invertido, pero bueno, tampoco quiero yo un nivel de volatilidad alto, tampoco quiero asumir mucho riesgo, entonces quiero que crezca, pero tranquilo, ¿vale? Entonces es el perfil balanceado. Y luego por último, perdón, el objetivo balanceado. Y luego por último lo que tenemos es el objetivo de crecimiento, ¿no? Que ya estaríamos hablando de una persona, generalmente un poco más joven, ¿vale? Que lo que busca es que el patrimonio crezca, ¿vale? De una forma ya más importante, ¿no? Por encima del doble dígito anual, ¿vale? Entonces esta persona al final pues se siente cómoda con la volatilidad, se siente cómoda asumiendo cierto tipo de riesgos, ¿no? Entonces este perfil va a lograr un crecimiento patrimonial superior a los dos anteriores, ¿vale? Eso es qué me gustaría que mi dinero haga para mí, ¿vale? Pero de otro lado es, oye, ¿qué me puedo permitir yo? ¿Vale? Nosotros al final definimos 3 perfiles de riesgo: conservador, moderado y tolerante. ¿Cómo definimos estos 3 perfiles? Pues al final es un poco cuánto tiempo quiere estar invertido, ¿vale? Que al final eso es dentro de cuánto tiempo planeas retirar la inversión, ¿vale? ¿Qué capacidad de ahorro tienes? ¿Vale? Pues digamos, pues a menor capacidad de ahorro, mayor posibilidad de que tú vayas a retirar anticipadamente la inversión, ¿vale? ¿Qué tolerancia a la volatilidad puedes tener? ¿Vale? Y eso serían un poco las formas en las que nosotros pues, construimos los distintos perfiles, ¿no? Conservador, moderado y tolerante. De la combinación de estos objetivos y de estos perfiles nos da esta matriz, ¿vale? Donde nosotros pues, vamos a definir un poco el asset allocation, ¿vale? Pues una persona que es conservadora y que lo que busca son rentas, ¿vale? Lo que le vamos a meter es 100% en renta fija, ¿vale? Porque tiene poca volatilidad y da una serie de pagos recurrentes, ¿no? Que al cliente le va a interesar. Y luego, pues por otro lado, pues una persona que a lo mejor pues quiera un crecimiento balanceado
y que tenga un perfil moderado, pues será un 50% acciones, un 50% bonos, ¿vale? Las acciones nos va a dar crecimiento patrimonial, mientras que los bonos nos va a dar más estabilidad, nos va a aportar estabilidad al portafolio, menor volatilidad, ¿vale? Y luego, por último, pues una persona, pues ya, pues que pueda buscar un crecimiento, que pueda buscar inversiones de crecimiento y de perfil tolerante, pues va a ser 100% en acciones, ¿vale? Entonces, bueno, dicho esto, ya vamos a pasar un poco a cerrar y a presentar las carteras que nosotros estamos presentando en Renta 4 a nuestros clientes, ¿vale? Insisto, esta cartera puede ser contratada a través de un servicio de asesoramiento, es decir, nosotros nos juntamos con el cliente, le perfilamos, entendemos muy bien sus objetivos, entendemos su perfil y sobre todo sus preferencias personales, ¿vale? Y nosotros le presentamos una propuesta como esta, ¿vale? Entonces, vamos a presentar la propuesta de rentas, balanceado y de crecimiento, ¿vale? Y para hacerlo rápido, pues solamente pues para perfiles moderados, ¿vale? Entonces, objetivo de rentas, objetivo crecimiento, objetivo balanceado para perfiles moderados, ¿vale? Que es un poquito al medio, ¿no? Entonces, el de rentas, pues bueno, como decimos, es para un cliente que quiere rentas, pero que, bueno, se ha controlado el riesgo en el que se va a incurrir, ¿no? Principalmente va a tener exposición a renta fija a nivel global. De nuevo, insistimos en el concepto de la diversificación, no solo por tipo de producto, sino también por geografía, ¿vale? Principalmente de alta calidad crediticia, es decir, muy estable, muy seguro, ¿vale? Y cubierta ante el riesgo de tasas de interés con coberturas, ¿vale? Entonces, ¿cómo se han estado comportando estas carteras últimamente, ¿no? Entonces, es una cartera que tiene una volatilidad, ¿vale? En los últimos 12 meses del 8,5%, ¿vale? Esto, pues naturalmente, pues lo que vamos a ver es una corrección fuerte en el año 2020, ¿vale? Es una corrección fuerte en el año 2020 por la pandemia, ¿vale? Y eso es lo que nos da esa volatilidad tan elevada, ¿vale? Pero yo creo muy importante, pues si vemos un poco cómo se ha comportado el mercado, pues desde el año pasado, ¿vale? Pues sí vamos a ver que esta cartera nos ha dado un rendimiento por encima del mercado, ¿vale? Y al final un poco la perspectiva a cierre de año es que la rentabilidad, ¿vale? De este portafolio se sitúe en el 3,88%, ¿vale? Y eso es un poco, pues eso, una rentabilidad, pues bueno, en torno al 4%, ¿vale? Insisto, continuada en el tiempo, no ahora que las tasas están altas, ¿vale? Entonces, sino un 4% anual. Es más o menos lo que va a buscar este portafolio, ¿vale? Y aquí hay una serie de métricas, pues bueno, ratio de SAR, pues el número de meses positivos es superior al número de meses negativos, el tipo de distribuciones que nos ha venido haciendo, ¿no? Pues eso es muy importante verlo también. La rentabilidad anualizada es cuánto crece mi patrimonio, ¿vale? Esto no incluye los cupones, las distribuciones que te ha ido pagando esta cartera, ¿vale? Entonces, esto de aquí o sea, durante el 2023 se estima que crezca un 3,88%, ¿vale? Y en los últimos 12 meses ha repartido distribuciones del 7%. Entonces, la combinación de los dos factores es un poco el crecimiento que yo voy a tener realmente, ¿vale? La parte que yo recibo, que los últimos 12 meses ha sido del 7%, una buena rentabilidad, una buena renta, y adicionalmente el patrimonio que permanece invertido crece un 3,88%, ¿vale? Bueno, ¿de qué se compone esta cartera, vale? Pues empezando por la izquierda, ¿vale? Pues bueno, esta cartera está principalmente invertida en Estados Unidos, ¿vale? Que como decimos, pues es el mercado que nosotros nos sentimos más cómodos tomando posición, ¿vale? Va a ser invertida en un 80% en renta fija, ¿vale? Todo, la cartera es en dólares, ¿vale? Y el core satellite, ¿no? El 80%, como vamos a ver, es ese core, ¿no? Es decir, oye, pues esa parte del portafolio que va a estar invertida ahí a tiempo indefinido y ese satellite para ir capturando, pues bueno, oportunidades de inversión tácticas, ¿no? Entonces, en el core, ¿qué nos vamos a encontrar? Nos vamos a encontrar ETFs y fondos mutuos, ¿vale? De ETFs, pues bueno, tenemos aquí un ETF de BlackRock, ¿no? De iShares, que sería esta primera parte del core, ¿no? Que al final un poco lo que nos está dando exposición es a el universo de bonos corporativos, ¿vale? Que están cubiertos ante subidas de la tasa de referencia, ¿vale? Esto en dólares, ahí va a estar el 21% del portafolio. Wisdom Tree, pues bueno, al final es otra gestora muy reconocida, ¿vale? Entonces lo que va a dar un poquito más de foco, ¿no? Es a bonos norteamericanos, ¿vale? Esa, digamos, al mercado norteamericano de bonos en general, ¿vale? De un lado teníamos el de BlackRock, que va a ser, pues bueno, área geográfica Estados Unidos, deuda corporativa, ¿vale? Y ahora es pues, netamente deuda estadounidense, ¿no? Que incluye corporativa y soberana,
¿vale? Y luego, pues por último, que es la parte ya de gestión activa, ¿no? Es un fondo de fondos Sura, ¿vale? Pues bueno, es una estrategia de bonos globales, ¿vale? Que principalmente va a estar invertido en Estados Unidos, porque como decimos, ahora mismo es donde vemos más valor para estar invertido, ¿vale? Y esta pequeña parte, pues va a estar invertida en bonos corporativos high yield, ¿no? De alto rendimiento. Entonces nos va a dar un poquito más de rentabilidad, un poquito más de picante, por decirlo así, a la cartera, pero siempre a través de fondos mutuos diversificados. Ahí también está el 21% de la cartera, ¿vale? Entonces tenemos que dos terceras partes de, perdón, el 63%, 65% aproximadamente de la cartera lo vamos a encontrar en dos ETFs y un fondo mutuo, ¿vale? Todos ellos con tratamiento tributario de 5% de impuesto a la renta, ¿vale? En términos de ganancias de capital, ¿ok? Y luego, pues bueno, en la parte de renta fija en el satélite, pues bueno, tenemos ahí el bono de InRetail Shopping Malls, ¿no? En InRetail Shopping Malls, pues al final esta división del grupo Intercorp, ¿no? Que lo que se dedica es a operar los malls Real Plaza, ¿vale? Esta parte pues va a pesar un 16%. Es un sector de real estate, principalmente comercial, ¿vale? En moneda de Estados Unidos, en moneda de dólares norteamericanos, ¿vale? La parte de renta variable, que es una parte que nos va a ocupar un 16% en la cartera, ¿vale? Lo que tenemos ahí es un ETF, ¿vale? Del S&P 500 Cover Call, ¿no? Pues que al final, pues bueno, son empresas de alta capitalización con una barrera de cobertura, ¿no? De la, pues, gestora Globalex, ¿no? Que es una de las principales gestoras también a nivel global, ¿no? Van a ser, pues, de empresas norteamericanas, ¿no? Pues tiene un pequeño peso, muy poquito, ¿no? Del 4%, ¿vale? Y luego, por último, el core, ¿no? Pues va a ser otro ETF del S&P 500, ¿no? Que paga un dividendo, ¿no? De empresas de alto dividendo con baja volatilidad, ¿vale? Entonces, al final, lo que esta cartera nos va a dar es rentas por la parte de ETFs y de bonos de renta fija y de fondos mutuos, ¿no? Y luego otra parte también de dividendos, ¿no? A través de ETFs, ¿vale? Bueno, entonces ya está vista un poco la parte de rentas por capitular, ¿vale? Pues es una inversión que nos ha estado pagando casi un 7% en los últimos 12 meses a modo de distribuciones, a modo de rentas, al tiempo que el patrimonio administrado ha crecido un 3,88%, ¿vale? Principalmente Estados Unidos, 84% de la cartera, principalmente renta fija, 80% de la cartera, 100% moneda norteamericana, ¿vale? Y pues bueno, 80% un core, ¿no? Que se compone a través de, pues bueno, un ETF de universo corporativo en general, un ETF de bonos norteamericanos y otro de bonos globales, ¿vale? Y luego pues en la parte de satélite tenemos sobre todo, pues bueno, alto dividendo con baja volatilidad a través de acciones, ¿vale? Bueno, ya pasando a la estrategia balanceada. Como decíamos, esto es pues para una persona que lo que busca es un equilibrio entre estabilidad y crecimiento, ¿no? Y controlando un poco el riesgo en el que va a incluir, ¿no? Entonces, pues hay que tener una exposición equitativa a renta fija, a bonos, ¿vale? Y a renta variable, a las acciones, ¿vale? La renta fija, pues vamos a tratar de que sea de alta calidad crediticia, a plazos medios y de nivel global, ¿vale? Las distribuciones que nos ha dado este producto los últimos 12 meses son menores porque, insistimos, no buscamos tanto la percepción de rentas, ¿vale? Entonces nos ha dado unos cupones, unas distribuciones, unos dividendos del 2,75%, ¿vale? Mientras que el portafolio en sí ha crecido un 14%, ¿vale? Perdón, ha crecido un 14%, no. Va a crecer este 2023 un 14%, ¿vale? Entonces, esa es un poco la perspectiva. De nuevo, pues un nivel de volatilidad alto, porque estamos viendo ahí la caída del COVID, ¿vale? Y la del 2021. Entonces, bueno, 2,75% en distribuciones y un crecimiento para el 2023 del 14%, ¿vale? ¿En qué invierte este producto? ¿En qué invierte la estrategia balanceada? Pues bueno, vamos a tener inversión global 20%, Norteamérica 47% e internacional 33%. Entonces, principalmente la mitad de la cartera va a estar invertida en renta en Estados Unidos, ¿vale? De la cual la mitad es renta fija y la mitad es renta variable, ¿vale?
toda la inversión es en dólares y de nuevo 80% core, 20% satellite, ¿vale? ¿Qué tenemos aquí? Pues bueno, la parte de renta fija en el core, ¿no? Pues vamos a tener ahí fondos Sura, ¿vale? De nuevo, bonos globales Serie A, que es el mismo producto que hemos visto antes, ¿vale? Estamos teniendo también bonos corporativos investment grade, ¿no? Bonos soberanos y corporativos, ¿vale? De Estados Unidos, ¿no? Y también un ETF, pues de deuda global, ¿vale? Entonces realmente es una inversión global, pues con un foco también importante en Estados Unidos, en bonos, pues eso, ¿no? Que no son de alto riesgo, ¿vale? Que son, digamos, investment grade, ¿no? De bajo riesgo, de alta calificación crediticia, que se denominan, ¿no? La parte de renta fija satellite, pues bueno, lo que tenemos es deuda global a través de un fondo mutuo de Faro, ¿vale? Faro Capital, y de deuda emergente a través de un ETF de iShares, ¿vale? De BlackRock, de nuevo. La parte de renta variable, el core, ¿vale? Pues vamos a tener ahí también Faro Capital, renta variable global, acciones globales, ¿no? Un enfoque internacional, ¿no? Y luego también vamos a tener, pues bueno, de independiente, la parte agresiva, ¿no? Que va a invertir sobre todo en empresas, pues bueno, de un alto crecimiento por encima del promedio norteamericanas, ¿vale? Que busca crecimiento, pero siempre empresas de alta capitalización, ¿no? Y un ETF también de BlackRock, ¿no? Que va a invertir sobre todo en empresas de baja capitalización, que al final se espera que tengan un crecimiento también superior a las de alta capitalización a lo largo del tiempo, ¿vale? Entonces, en resumen, muy diversificado, ¿vale? Pues sobre todo Estados Unidos, 47%, global 33%. Y bueno, pues también lo que nos estamos encontrando es esta otra parte global del 20%, ¿no? Mitad renta variable, mitad renta fija, todo en dólares, core satellite, ¿vale? Venga, y luego por último, estrategia de crecimiento, ¿no? Esto va a ser pues para un cliente que ya no busca un equilibrio de crecimiento patrimonial, sino que busca es netamente crecimiento, ¿no? Pero también controlando el riesgo en el que incurre, ¿no? A través de productos diversificados, ¿no? Lo que va a buscar este tipo de perfil, ¿vale? Este tipo de estrategia es tener exposición a renta variable, ¿no? De compañías consolidadas, grandes, ¿no? Pero también medianas, ¿no? Pues ahí nos vamos a... Empresas medianas al final siempre van a rendir, digamos, históricamente por encima de las grandes, ¿no? Entonces hay un poco donde vamos a buscar también un plus de rentabilidad, ¿no? Pero bueno, y aquí lo que vamos a darle también, pues para darle mayor exposición o mayor parte de crecimiento, es una menor parte a renta fija, ¿vale? Que también va a ser de alta calidad crediticia. Entonces, ¿cómo esperamos que rinda este portafolio de aquí a, perdón, durante todo el 2023, ¿vale? Pues sería una rentabilidad anualizada del 23,92%, casi el 24% durante este año, ¿no? Pues estamos viendo el mayor peso de acciones de crecimiento y sobre todo acciones en vez de renta variable, ¿vale? Todo esto a costa de una volatilidad del 22%, ¿vale? Y que, bueno, pues nos ha dado unas distribuciones de en torno al 2%, ¿vale? Pues bastante bajas porque no es lo que buscamos, sino que lo que buscamos es crecimiento patrimonial, 23,92% para el 2023, ¿de acuerdo? Bueno, ¿qué tiene esta cartera? ¿Qué tiene este portafolio de la cartera? Pues bueno, muy diversificado de nuevo también, ¿no? Vamos a ver, Estados Unidos 37% de la cartera, inversiones globales 41%, inversiones internacionales 22%, ¿no? 80% de la cartera va a ser renta variable, 20% de la cartera va a ser renta fija, ¿vale? Ya pues para que me vaya a preguntar, pues la persona que tengo, digamos, objetivo de crecimiento, pero ya no con un perfil moderado, sino tolerante, pues va a ser esta misma cartera, pero sin la parte de renta fija, ¿vale? Inversiones en dólares, ¿vale? De nuevo con un core satellite, en esta ocasión el core va a ser del 70% en vez del 80%, porque lo que vamos a buscar es mayor crecimiento a costa de mayor participación del satellite, más oportunista, ¿vale? Pues tratar de capturar ineficiencias en el mercado a periodos inferiores a 12 meses, ¿vale? Entonces, empezando por la parte de renta variable, ¿vale? En el core tenemos, pues bueno, un fondo de Faro Capital de renta variable global, ¿vale? 18,7%, ya lo hemos comentado brevemente antes, ¿no? Independiente agresivo, ya lo hemos comentado también. Y aquí, pues de nuevo, el iShares, ¿no? De BlackRock del Russell 2000, ¿no? Las 2000 empresas de mayor capitalización de la bolsa norteamericana, que al final incluyen pues, empresas de pequeña capitalización bursátil, ¿vale? La parte del satélite, pues bueno, ahí tenemos también el fondo de acciones globales de Sura, ¿vale? En dólares con un peso del 8%. Y luego, importante ya en esta parte ya más de crecimiento patrimonial, ¿no? Lo que tenemos son dos ETFs, ¿vale?
de megatendencias, ¿no? De un lado tenemos GlobalX Cloud Computing, ¿no? Es decir, toda esta parte de la tecnología de la nube, ¿no? Almacenamiento de datos, de información, procesamiento en los servidores de la nube. Es una temática que a nosotros nos gusta mucho y nos parece muy interesante, ¿no? Al final yo creo que antes del COVID era un poquito más complicado de explicar o de vender, pero yo creo que después del COVID, ¿no? Con esa mayor digitalización un poco a nivel personal, a nivel profesional, pues ya entendemos que efectivamente, ¿no? Cada vez somos más digitales, ¿no? Y al final, pues también esa información digital cobra mucho valor, ¿vale? Y tiene que ser almacenada en un sitio seguro, que sea pues fácilmente tratable y con unos servidores que te actualice un tercero, etcétera, etcétera. Entonces es una dinámica donde el cloud computing ofrece muchísimo crecimiento, muchísimo potencial, ¿vale? El otro ETF de crecimiento pues va a ser también de GlobalX. En este caso va a ser un ETF vinculado más a desarrollo de energía. En este caso va a ser de litio y de baterías eléctricas, ¿vale? Entonces es pues minería de litio, ¿vale? Pues por ejemplo con empresas como Sokimich, ¿no? Que es una de las principales mineras de litio del mundo, ¿no? Pues hay otro tipo de empresas también, ¿no? Luego la fabricación de baterías, ¿no? Que al final también hay empresas como por ejemplo europeas, como puede ser ABB, ¿no? Que son los principales fabricantes de baterías eléctricas del mundo. Tesla también lo tenemos por ahí, pues hay también empresas chinas. Pues bueno, está bastante diversificado, ¿no? Al final un poco lo que va a buscar este ETF es capturar el crecimiento de la subindustria de rápido crecimiento que es las baterías eléctricas de litio. Entonces, en este caso no nos interesa digamos, darle a la compañía correcta, sino crecer con toda la subindustria de una forma diversificada. Es la forma adecuada de invertir en megatendencias como pueda ser esta, la descarbonización de la economía, o también pues, el cloud computing, ¿no? Ligado a la digitalización de la economía. ¿Vale? Luego, muy brevemente, sobre la parte de renta fija, pues bueno, Fondo Sura, ¿vale? Deuda global, y luego también tenemos Faro Capital como deuda global, y luego también perdón, como el core, no nos vamos a quedar con fondos Sura deuda global, ¿vale? ¿Por qué volvemos a invertir en deuda global con Faro Capital? Porque, digamos, estamos doblando esa apuesta. No doblando porque, bueno, uno tiene el 14 y el otro el 3% en el portafolio, pero digamos que tenemos mucha confianza de que le va a ir muy bien a la deuda global en el corto plazo. Entonces, por eso estamos, digamos que duplicando de alguna forma, sobreponiendo o sea, sobreponderando, perdón, la exposición a este tipo de activo, ¿vale? Luego, por último, también, pues deuda emergente a través de un ETF de iShares, ¿no? De BlackRock de nuevo. Bueno, eso es un poco lo que tenía hoy para presentarles. No sé si tienen alguna consulta que nos quieran ir dejando para poder atender. En caso contrario, pues bueno, encantados de atenderles www.renta4.pe o si lo que prefieren es atención presencial en la oficina, estamos en calle Orquídea 621 o también pueden escribirnos directamente al correo asesoría@renta4.pe. Asesoría, la I sin tilde, por favor. Muy bien, les leo cualquier pregunta que puedan tener. Vamos a ir viendo a ver qué nos van dejando. Vale, estupendo. Nos están preguntando un poco cuál sería nuestra perspectiva, aunque ya les hemos contado, para la bolsa norteamericana de aquí a final de año, ¿no? Entonces, lo que hemos visto es un rally que nadie se esperaba, ¿vale? Del S&P 500 ahora, déjame si quieres, lo puedo ir a buscar. Este está al principio del todo. Esto lo tenemos aquí, ¿no? El año empezaba pesimista, ¿no? El año pasado la bolsa norteamericana ha caído un 15%, ¿vale? El S&P 500, y digamos que un poco la posición de todo el mercado, ¿no? O sea, de los inversores profesionales era de pesimismo continuado, ¿no? ¿Qué ha pasado? Pues que, bueno, hemos tenido a comienzos de año el lanzamiento del famoso ChatGPT, y pues bueno, ha habido un poco de fiebre por empresas de inteligencia artificial, ¿no? Desde los mínimos de noviembre del año pasado, pues bueno, Nvidia ha hecho un rally pues de en torno al 300%, lo mismo hemos visto con cosas como Amazon, como Google, pues ese tipo de megacaps tecnológicas, ¿vale? Han concentrado muchísima demanda, ¿vale? Pues no sabemos si es especulación o demanda, pero bueno, es una tecnología interesante, ¿no? La de la inteligencia artificial. Nosotros la vemos un poco como algo similar al Internet en el año 2000, ¿no? Sabíamos que era una tecnología prometedora, pero no estaba muy claro qué tipo de modelos de negocio se podrían desarrollar en torno a ello, ¿vale? En aquel momento yo creo que nadie creía que, pues bueno, las redes sociales o
el mismo Amazon, pues podrían ser los grandes ganadores de todo ese desarrollo del Internet, ¿vale? Y bueno, pues lo que hubo pues fue una fiebre muy, muy fuerte por invertir en este tipo de compañías recién listadas en la bolsa, ¿vale? Y al final, pues en el año 2001 explotó la burbuja y el 90% de todo ese ecosistema .com desaparece, ¿vale? Pero bueno, burbuja o no, la persona que haya permanecido invertida en ese tipo de empresas pues tiene una rentabilidad desde el año 2000 hasta el día de hoy altísima, ¿vale? Amazon creo que ha tenido una rentabilidad como del 40.000% durante todo este periodo. Entonces, al final, pues apostarle o invertir en subindustrias de rápido crecimiento, como en su día fue en Internet y actualmente es la inteligencia artificial, es una muy buena idea. Pero para clientes que tengan un horizonte temporal a largo plazo y puedan tolerar la volatilidad, ¿vale? Entonces, dicho esto, este pequeño símil, ¿vale? Lo que hemos visto es esa fiebre por empresas vinculadas a la inteligencia artificial, ¿vale? El 80% de la subida del S&P 500 son 7 valores, ¿vale? Los llamados 7 magníficos, ¿no? Pues son los sospechosos habituales, ¿no? Pues tenemos por ahí Amazon, tenemos a Google, tenemos a Nvidia, tenemos a Tesla, tenemos a, bueno, pues una serie de empresas tecnológicas que ya venimos conociendo, ¿no? Entonces, el 80% de ese 16% que ha hecho el S&P 500 este año son muy pocas empresas. Entonces, al final, pues hay un riesgo de concentración evidente en el índice y eso pues añade un poco la cautela con la que nosotros estamos gestionando actualmente las inversiones, ¿vale? Ese fenómeno pues se va a entender mejor si lo que miramos es el Nasdaq, ¿vale? Que nos está dando una rentabilidad cercana al 40% en lo que va de año. Es una barbaridad, ¿vale? Entonces, bueno, las perspectivas que vemos ahora mismo, pues eso, ¿no? Nosotros todavía, bueno, sí es verdad que somos más optimistas en cuanto a la solidez de la economía norteamericana, ¿vale? Es bastante posible que la economía norteamericana no entre en una recesión grave, ¿vale? Una recesión, poca cosa. Pero bueno, al final eso es lo económico y en lo financiero, pues bueno, sí que esperaríamos un poco, o sea, de corrección, ¿vale? Porque los niveles ahora están muy exigentes para ese eventual deterioro en el consumo, en pues, PMIs de manufactura, de servicios, del desempleo también. Pero bueno, cualquier corrección sería una buena oportunidad para seguir comprando, ¿vale? Entonces es un poco lo que vemos, ¿no? Vemos cautela, pero igual estamos invertidos, ¿no? Entonces caídas adicionales las aprovecharíamos para seguir comprando, ¿de acuerdo? También nos estaban preguntando un poco, he visto por ahí, en el caso de China, ¿vale? En el caso de China, me voy a ir un poquito más adelante, hemos estado hablando de los red flags, ¿no? Pero yo creo que un poco con lo que yo me quedaría es que, pues bueno, tiene un crecimiento de PIB muy por debajo de las estimaciones, ¿vale? Hemos empezado el año con muchísimo optimismo en China, como vemos en esta parte en el gráfico en este gráfico de la izquierda, ¿vale? Pues hemos pasado de un 4,8 a un 5,7, ¿vale? De crecimiento para este año. Pues eso ha terminado, pues, bueno, siendo una pequeña decepción, ¿vale? Al final un poco había esa narrativa de que la economía china termina de reabrirse, ¿vale? Porque digamos que el resto del mundo nos hemos abierto así como que, pa, casi que de la noche a la mañana, y en China ha sido un poco distinto, ¿no? En China ha sido una reapertura muy ordenada, muy pausada, muy controlada, y eso al final lo que ha dado es que China pues prácticamente no ha tenido un problema inflacionario como ha tenido el resto del mundo, es decir, ese desajuste de oferta y demanda por una reapertura muy rápida que hemos visto pues aquí en Perú, en Europa, en Estados Unidos, no lo hemos visto en China. Entonces, un poco la expectativa que había era decir, bueno, con inflación controlada se termina de abrir la economía, ¿no? Entonces la gente sale a la calle a gastar y entonces eso va a ser buenísimo para la economía china. Pues bueno, no ha sido el caso, ¿vale? PMIs de manufacturas están ahí estancados en territorio negativo, PMIs de servicios también, ¿vale? Y la perspectiva para el próximo año, pues más de lo mismo. Ha venido cayendo desde, pues bueno, desde hace unos meses, desde el segundo trimestre, ¿vale? ¿Qué más preguntas nos están dejando? ¿Existe alguna estrategia de inversión que se enfoque principalmente en commodities? No, ¿vale? No de nuestro lado, ¿vale? Nosotros preferimos hacer inversiones globales, modelo 60-40, renta variable, renta fija, ajustado a objetivo patrimonial y perfil de riesgo, pero digamos que por commodities no precisamente, ¿vale? Yo creo que sí hay commodities que ahora están gozando de más momentum que de otros, ¿vale? Energía, ¿no? Pues petróleo, gas natural licuado, pues seguimos viendo ese tipo de presiones al alza, ¿vale? Que probablemente nos acompañen en el corto o medio plazo. Pero bueno, otro tipo de commodities que estamos viendo ahora, pues no sé, metales base y tal, pues no somos tan optimistas, ¿vale?
Nos preguntan también, Miguel, si consideramos influyente los acontecimientos relacionados al impacto climático, fenómeno del niño principalmente, en los mercados, o sea, Latinoamérica y asiático. Por supuesto que sí, hombre, el fenómeno. Nosotros hemos tenido un niño local, ¿no? Este año, y lo que se espera un poco para el siguiente es que sea un niño un poquito más regional o global, ¿vale? Entonces, sí lo que hemos visto este año es que, pues bueno, crecimiento económico se ha visto lastrado por el fenómeno del niño, ¿vale? Pues toda la parte de agroexportación y tal, naturalmente, se ha visto muy afectada y para el año que viene también, ¿vale? O sea, hay un poco escenario base, ¿no? Escenario pesimista y escenario optimista, ¿no? Nosotros siempre pues iremos un poco más por el escenario base, ¿vale? De que efectivamente pues sí que vaya lastrando un poco el crecimiento económico aquí en el Perú, ¿vale? Sí que lo podríamos esperar, ¿vale? Entonces realmente un poco también lo que hemos estado viendo es que Perú ha visto rebajada a la baja sus perspectivas de crecimiento económico, ¿vale? Para el 23 y para el 24. Y eso es principalmente por el fenómeno del niño, ¿vale? Entonces, eso es principalmente el gran tema, ¿vale? Bueno, no sé si hay alguna otra consulta que nos quieran dejar. Yo les animo a que nos escriban, insisto, a nuestro buzón de asesoría@renta4.pe. También nos pueden llamar por teléfono, está en nuestra página web www.renta4.pe, ¿de acuerdo? Por último, también pues les esperamos encantados en nuestra oficina, calle Orquídea 621 en San Isidro. Muchas gracias a todos por acompañarnos esta tarde. Nos vemos próximamente. Estaremos mandando, por supuesto, la presentación y la grabación muy brevemente a todos nuestros registrados invitados. Muy buenas tardes, nos vemos próximamente.